Hola a todos. Hoy quiero hablaros en detalle sobre cómo podemos mantenernos saludables y activos a medida que envejecemos. Es un proceso natural y es importante entender qué cambios son comunes y cómo podemos abordarlos para seguir disfrutando de una vida plena. Primero, vamos a hablar del corazón y el aparato circulatorio. Con la edad, es normal que los vasos sanguíneos y las arterias se vuelvan más rígidos, lo que significa que el corazón tiene que esforzarse más para bombear la sangre. Aunque la frecuencia cardíaca en reposo se mantendrá más o menos igual, no aumentará tanto durante la actividad física como antes. Esto puede aumentar el riesgo de presión arterial alta y otros problemas cardiovasculares. ¿Qué se puede hacer? Incorporar la actividad física a la rutina diaria, intentando ejercitarnos durante al menos unos 20-30 minutos, ya sea andando, nadando o con cualquier otra actividad que nos guste. También es crucial seguir una dieta saludable rica en vegetales, frutas, cereales integrales y fibra, y limitada en grasas saturadas y sal. No fumes, ya que esto contribuye al endurecimiento de las arterias y aumenta la presión arterial. Controlar el estrés mediante técnicas como la meditación o la terapia también es beneficioso. Y por supuesto, no olvides dormir entre 7 y 9 horas cada noche, ya que el descanso adecuado es vital para la recuperación del corazón y los vasos sanguíneos. Pasemos ahora a hablar de los huesos, articulaciones y músculos. Con la edad, los huesos tienden a disminuir su tamaño y densidad, lo que los hace más débiles y susceptibles de fracturarse. Es posible que incluso te vuelvas un poco más bajo. Los músculos también pierden fuerza, resistencia y flexibilidad, lo que puede afectar a tu coordinación, estabilidad y equilibrio. Para mantener tus huesos y músculos fuertes, asegúrate de consumir suficiente calcio, al menos 1 gramo al día o 1,2 gramos si eres mujer mayor de 50 u hombre mayor de 70. Algunas fuentes de calcio son los productos lácteos, el brócoli, la col rizada, el salmón y el tofu. También necesitas obtener suficiente vitamina D, ya sea a través de la luz solar o de alimentos como el atún, el salmón, los huevos y la leche enriquecida. La ingesta diaria recomendada de vitamina D es de 600 unidades internacionales para adultos de hasta 70 años y 800 a partir de esa edad. Realiza ejercicios en los que cargas tu propio peso, como caminar, trotar, jugar a tenis, subir escaleras o entrenar con pesas. Evita el tabaco y limita el consumo de alcohol. Hablemos ahora del aparato digestivo. Es común que los adultos mayores experimenten más estreñimiento debido a cambios estructurales en el intestino grueso. La falta de ejercicio, la baja ingesta de líquidos y una dieta baja en fibra también pueden contribuir a este problema. Además, algunos medicamentos y afecciones médicas como la diabetes también pueden influir. Para prevenir el estreñimiento, asegúrate de que tu dieta incluya alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y cereales integrales. También bebe mucha agua y otros líquidos. No ignores las ganas de ir al baño y mantente activo físicamente. La vejiga también puede experimentar cambios y perder elasticidad a medida que se cumplen años, lo que provoca la necesidad de orinar con más frecuencia. El debilitamiento de los músculos de este órgano y del suelo pélvico puede dificultar el vaciado completo o causar incontinencia urinaria. En los hombres, un agrandamiento o inflamación de la próstata también puede causar problemas similares. Para promover la salud de tu vejiga, considera orinar en un horario regular. Mantén un peso saludable, no fumes y realiza los ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos del suelo pélvico. Evita las sustancias irritantes de la vejiga como la cafeína y el alcohol y prevén el estreñimiento. Ahora vamos al cerebro y la salud cognitiva. Es normal experimentar cambios menores en la memoria o en las habilidades de pensamiento a medida que envejecemos. Por ejemplo, podrías olvidar nombres o tener dificultades para hacer varias cosas a la vez. Para promover la salud cognitiva, mantente activo físicamente, ya que esto aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. Sigue una dieta saludable para el corazón, rica en frutas, verduras y cereales integrales, y consume fuentes de proteína bajas en grasa. Mantén tu mente activa leyendo, jugando a juegos de palabras o aprendiendo algo nuevo. Socializa, ya que la interacción social ayuda a prevenir la depresión y el estrés. Controla tus factores de riesgo cardiovascular y no fumes. Si te preocupa la pérdida de memoria u otros cambios en tus habilidades de pensamiento, habla con tu médico.
Nuestros ojos y oídos también pueden experimentar cambios con la edad. Es posible que tengas dificultades para enfocar objetos cercanos o que te vuelvas más sensible al resplandor. La audición también puede disminuir, lo que dificulta oír las frecuencias altas o seguir conversaciones en lugares ruidosos. Programa revisiones regulares con tus especialistas y usa gafas de sol y tapones para los oídos cuando sea necesario. La salud de tus dientes y encías también merece atención. Las encías pueden retraerse y podrías experimentar sequedad bucal. Como resultado, tus dientes y encías pueden volverse más vulnerables a las caries e infecciones. Mantén la higiene y no olvides tus chequeos dentales. La piel, desde luego, también cambia con la edad. No me refiero a las arrugas, sino a que se vuelve más fina, menos elástica y más frágil. Es posible que notes que te salen moretones con más facilidad. Para mejorar la salud de tu piel, lávate con agua tibia, usa jabón suave y crema hidratante, además de usar protector solar y ropa de protección al aire libre. Para mantener un peso saludable, recuerda que el cuerpo cambia a medida que envejecemos y puede que quemes menos calorías si no estás activo. El metabolismo disminuye con la edad. El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Es importante mantener un peso adecuado, que para adultos mayores se considera un IMC entre 25 y 27, aunque el tamaño de la cintura también es importante. Si tienes bajo peso, también es crucial consultar a tu médico, ya que podría indicar falta de nutrientes o algún problema de salud. Consumir alimentos ricos en nutrientes como frutas y verduras, cereales integrales, leche baja en grasa y proteínas magras es esencial. Limita los alimentos y bebidas azucarados o edulcorados y limita las grasas sólidas. Opta por la dieta mediterránea, bebe más agua y consume más alimentos en su estado natural. Recuerda controlar el tamaño de las porciones y planificar las comidas con anticipación. Más que seguir dietas, conviene implantar buenos hábitos. Uno muy bueno es no comer hasta saciarse, sino solo hasta el 80% de la capacidad del estómago, 4/5 partes. Para mantener un peso saludable, también es importante obtener suficientes vitaminas y minerales, como las vitaminas B6, B12, D y ácido fólico. Si tienes un presupuesto limitado, busca productos de la marca del supermercado, compra lo que esté en temporada y considera inscribirte en programas de ayuda nutricional. Finalmente, tu vida sexual también puede cambiar con la edad. Habla con tu pareja sobre tus necesidades e inquietudes y considera la intimidad física sin relaciones sexuales si es lo que deseas. El ejercicio regular también puede mejorar tu salud sexual. Si tienes problemas de salud, consulta a tu médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicio. Cualquier actividad cuenta, incluso las que haces en tu rutina diaria. Nunca es demasiado tarde para adoptar hábitos saludables. Incluso pequeños cambios pueden suponer una gran diferencia en tu salud y bienestar. Los adultos mayores sanos deben realizar actividades aeróbicas para fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio y la flexibilidad, así como actividades que combinen más de un tipo de actividad física, como caminar o nadar con ejercicios de fuerza utilizando pesas o bandas de resistencia. Si no te gusta caminar, considera actividades como la jardinería, el baile, la pesca, el tai chi o el yoga. Intenta hacer ejercicio de 20 a 30 minutos la mayoría de los días. Si es posible, acompañado. Cuida tu salud mental, rodéate de personas que te hagan sentir bien, duerme lo suficiente y no dudes en pedir ayuda si la necesitas. Finalmente, no olvides tratarte bien. Mantente en contacto con familiares y amigos, duerme bien y busca nuevas aficiones. No dudes en pedir ayuda si tienes alguna inquietud relacionada con la salud, la alimentación o el ejercicio. Recuerda que nunca es demasiado tarde para mejorar tu salud y bienestar. Espero que esta información haya sido útil y que vaya muy bien. Muchas gracias.